Entonces vamos a cerrar hoy con broche de oro Levítico del 1 al 10. Levítico del 1 al 10. Son 10 capítulos que estamos, hasta hoy se me va a hacer que presente el resumen. Hemos estado que lo voy a cerrar, y no he podido, pero hoy vamos a cerrar Levítico del 1 al 10. Quiero recordarles a todos que como cristianos del Nuevo Testamento, nosotros, la Biblia dice que somos sacerdotes todos y que somos una casa espiritual. Así dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Dice que somos sacerdotes y que somos una casa espiritual y que somos piedras vivas. Ahora, noten que los cristianos tenemos muchas características, o sea que la Biblia usa muchas características para describirnos, y todavía no les he dado capítulo, todavía solo vamos del capítulo del 1 al 10, pero estamos tratando de que todos alcancen a ver. Miren, en la Biblia, si ustedes se dan cuenta, cada vez que Dios le hablaba a un siervo, le daba una visión. Esa es una característica de Dios, que Él le da la palabra y le da una visión. O sea que si nosotros al oír la Biblia, al oír la predicación, no vemos una foto, entonces estamos un poco desbalanceados, porque cada vez que el pastor predica o los hermanos predican, usted tiene que tener la visión. Si ustedes se dan cuenta, cuando Dios le habló a Juan en el Apocalipsis, dice: volteé a ver la voz. Volteé a ver la voz. Hablando gramaticalmente está mal dicho, ¿verdad? Porque la voz no se puede ver. Pero hablando celestialmente está bien dicho, porque hay que ver, para el que oye tiene que ver. Dice: volteé para ver la voz del que me hablaba, y entonces le dio la visión, le empezó a dar símbolos. O sea que es bien importante que entendamos eso. Dios es un Dios de símbolos, de parábolas, de metáforas, de alegorías. Y si nosotros, cuando oímos la palabra de Dios, no se nos forma esa imagen aquí en la mente de lo que se está hablando, entonces nunca se nos va a quedar. La forma que le enseñan a uno en la escuela es, si le quieren enseñar quién es el perrito, le enseñan una foto de un perrito al niño. A él no le dicen que un perro es así, 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 sino que se lo enseñan cómo es. Entonces lo mismo es que yo predicara y no les diga cómo es un sacerdote. Lo mismo es que les predicara y no les diga qué significan las ofrendas o qué son las ofrendas. Entonces usted tiene que tener una visión. Cuando estudiamos los primeros 10 capítulos de Levítico, encontramos que en los primeros 7 capítulos hay 5 ofrendas básicas. Seguro que el que no ha entendido por qué Dios nos dio una Biblia con el Antiguo y Nuevo Testamento, seguro el que no entiende eso, pues va a creer que el Antiguo Testamento solo es para los judíos, pero se va a perder toda la bendición de entender que esas son las fotografías que sirven para que entendamos el Nuevo Testamento. Entonces cada historia, cada figura que hay en el Antiguo Testamento, sencillamente solo es para entender lo que Él nos dice en el Nuevo Testamento. Lo pongo en una forma elemental porque es la forma más sencilla y práctica de entender la Biblia. Si les hablo de que en los primeros 7 capítulos de Levítico están las ofrendas y en los siguientes 3 están los sacerdotes, entonces vamos a entender que Éxodo, que es el libro que está antes de Levítico, finalizó con un tabernáculo y todos sus detalles. Y entendimos que espiritualmente el tabernáculo significa la iglesia. El tabernáculo representa a la iglesia, pero no se les olvide,
que todos los utensilios que están allá adentro tienen que ser explicados porque tienen significado espiritual, ¿verdad? Por eso estudiamos desde las pieles, desde las cortinas hasta los clavitos. Todo lo estudiamos en detalle cuando nos metimos a Éxodo. Y descubrimos entonces que la iglesia no es algo simple. Descubrimos que la iglesia es algo complejo, algo profundo, algo que Dios tiene en su corazón. Entonces ahí Dios nos habló en una forma práctica de que la iglesia no es cualquier cosa y que nosotros no la debemos ver tampoco tan livianamente como muchos la ven, ¿verdad? Y la iglesia no es el edificio para que no vayamos a resultar con una religión adorando nuestro edificio y que cuando pasemos frente a él nos persinemos, ¿verdad? Eso tampoco es el mensaje correcto de la Biblia. El mensaje correcto de la Biblia es que nosotros somos esa casa espiritual. Entonces cuando estudiamos todo eso, la Biblia empieza a abrirse y la Biblia empieza a tener para nosotros un sentido más normal o más correcto o más visible, ¿verdad? Porque entonces empezamos a descubrir las verdades de Dios. Muchos no conocen las verdades de Dios porque no tienen un método correcto para estudiar la Biblia. Pero al tener el método correcto para estudiar la Biblia, nosotros nos desarrollamos como cristianos robustos, como cristianos nutridos, como cristianos no cualquier cosa, ¿verdad? Por eso es que la plenitud de un país es por la alimentación. Si ustedes se dan cuenta, aquí los muchachos crecen más que en los países latinos y es debido a que la comida, toda comida aquí está vitaminada y todo, por eso, y usted mira que ellos lo hacen a propósito, aquí todo lo tienen a propósito. Usted mira el ejército de un país que no es Estados Unidos y somos todos chiquitos, hermano, y nos ponen a la par de los soldados de Estados Unidos. Dios mío, Señor, pero es porque el poder de Dios ha permitido eso para que les dé miedo a los demás, ¿verdad? Es el ejército de Estados Unidos, hermano, produce miedo a los otros ejércitos. Y yo me puse a pensar en los hijos de Jacob, porque Jacob tuvo 12 hijos y unos de ellos eran fieros, dice la Biblia. Fíjese que uno de los hijos de Jacob podía entrar a una reunión y hablar y todos se quedaban intimidados y asustados por la voz que tenía. Una vez dice que entró uno de los hijos de Jacob y gritó en uno de los mercados y toda la gente se desmayó solo porque él gritó. Y eso es bien significativo porque la Biblia dice que cuando Cristo regrese y hable, se van a morir un montón. Cuando el Señor hable, imagínense qué voz va a tener el Señor Jesucristo. Porque ahora ya no viene como corderito que cualquiera puede hacer algo contra él, no, ahora viene como el león de la tribu de Judá. Pero les hablo de todo esto pues para que tengamos visión. Es muy importante, dice la Biblia que el pueblo sin visión perece. Entonces en mi hablar quiero que usted sea creativo. Mientras yo estoy hablando, usted dibuje cosas en su mente. No se me vaya a ir para su pueblo, ¿verdad? Porque algunos a veces el pastor está hablando y ellos dibujando las naranjas y las toronjas de su pueblo o recogiendo espigas allá en el pueblo. No, yo quiero su atención aquí porque queremos hablar cositas lindas, cosas preciosísimas. Por ejemplo, el orden en que está escrita la Biblia, gracias a Dios, porque después de Éxodo nos puso Dios Levítico. Y Dios aún en la secuencia de los libros tiene un mensaje escondido, aún en la secuencia. No vayan a creer que los libros por antojo, el canon bíblico lo arreglaron por antojo así como está, no. El Espíritu Santo fue el que guió para que esté el canon bíblico de esa manera, porque la Biblia predica aún sin hablar. La Biblia muestra que Génesis es el llamado de nosotros individual, por eso nos pone a individuos, a Abraham, Isaac, Jacob, José, Efraín, Manasés, pero ya en el libro de Éxodo cobra un auge mayor porque ya ahí nos dice de un pueblo, ya no tanto individuos, pero es porque nos quiere enfocar nuestra salvación en una forma individual primero y luego corporativa.
porque nosotros somos salvos individualmente, pero también corporativamente. Hay cosas que jamás las podríamos lograr si no somos gente que se reúne. Por eso no podemos menospreciar la vida de la iglesia, porque la vida de la iglesia sirve para que nosotros dejemos de ser mundanos. Y muchos cristianos no saben eso, porque solo juntos podemos salir de Egipto. Si alguien quiere salir solito de Egipto, no puede, porque tiene que salir como ejército. Nosotros, Dios nos sacó del mundo como ejército, por eso es que después de Levítico van Números, porque somos los que tienen llamado individual para ser los que tienen llamado colectivo, para ser sacerdotes, Levítico, para ser ejército, Números. Entonces es importante pues la secuencia de la Biblia para los cristianos del Nuevo Testamento. Entonces, al entender en Levítico que hay sacerdotes, esos sacerdotes no podían entrar al tabernáculo con las manos vacías. Pero no me tomen a mal, no les voy a pedir dinero, porque los pastores dicen que son famosos por pedir dinero, ¿verdad? Pero no hablamos en esta mañana de ofrendas monetarias. Estoy hablando de las ofrendas que ellos necesitaban tener en sus manos para poder entrar al tabernáculo. Eso significa que nadie de nosotros puede venir a esta reunión con las manos vacías. Pero no estoy hablando de dinero. Voy a enfatizar eso, ¿verdad? Porque a veces cuando los mensajes salen al aire, los enemigos agarran solo los pedacitos del mensaje como que aparenten que el hermano Carrillo solo está pidiendo dinero, y ya con eso me atacan allá afuera diciendo, miren, ya vieron cómo son los pastores. No, el mensaje se oye completo. El mensaje, si alguien quiere criticar, tiene que oír los 55 minutos que me permite oír, escucharme, ¿verdad? Entonces, por favor, siempre recuérdense que cuando Dios habla en Levítico que iba a consagrar a los sacerdotes, específicamente esa palabra consagrar significa llenarles las manos. Entonces Dios en su palabra nos muestra que a los sacerdotes de Levítico, para que entraran al tabernáculo, les llenaban las manos. Por favor, miren la visión, porque eso les va a ayudar para entender lo que Dios quiere de ustedes, porque de otra manera solo vamos a oír enseñanza sin que tenga aspecto práctico para nosotros. Pero lo importante es que nosotros captemos lo que Dios nos quiere decir a través de esas visiones, porque esas son visiones. Nos pone un sacerdote y gracias a Dios que entendimos cómo estaba vestido y qué significa todo lo que él lleva en su vestidura. Y le doy gracias a Dios por muchos de ustedes porque les gusta estudiar la Biblia. A veces me encuentro con algunos hermanos y me hablan, como dice Pablo, hablando entre vosotros con cánticos y con himnos y con palabra de Dios. Fíjese qué lindo es para nosotros que cuando nos juntamos hablemos con cánticos espirituales, con himnos, en vez de ponernos a contar chistes, porque los chistes nos atraen. Yo soy uno que como antes de ser pastor era chistólogo, aleluya. Entonces imagínense ustedes qué tentación la que tengo, porque siempre quiero contar un chiste. Y a veces algunos me dicen, cuéntese un chiste, hermano Carrillo, cuéntese un... Y de repente en vez de uno cuento 10. Y me recuerdo lo que me dicen algunos hermanos, lo van a recordar más con los chistes que con la palabra de Dios. ¿Sí? Pero no, y ahora ya me mido un poquito más. Pero volvamos a nuestra lección. Nuestra lección es que no se puede entrar al tabernáculo si uno no tiene las manos llenas, y los sacerdotes les pidieron toda clase de ofrendas. ¿Usted quiere saber qué ofrendas le pidió Dios? Solo lea siempre Levítico del 1 al 7 y va a encontrar 5 ofrendas básicas: la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por los pecados. Inmediatamente después de eso le dice las leyes de esas ofrendas, significando que Cristo no es simple. Si las ofrendas tienen leyes, significa que
esas ofrendas que representan a Cristo, es muy importante saberlas presentar bajo sus leyes. Entonces noten que no es sencillo ser cristiano. Algunos creen que ser cristianos es como lo de comer tacos en una carreta, échame 2 de asada y 2 de pollo para empezar, ¿verdad? Porque a veces creen, o como dicen por allá en la tierra donde nació el hermano Carrillo, dice, esto no es de soplar y hacer botellas. O como dicen en Nicaragua, ¿cómo dirán en Nicaragua tú? Porque todos los países tienen sus dichos. Ya me aprendí otra, no es de soplar y hacer chimbombas. ¿Ya? Casi suena como la de Guatemala, no es de soplar y hacer botellas, ¿verdad? Porque muchos creen que las botellas, cuando el vidrio está suavecito, hay que soplar y ahí sale la botellita de todo. Pero pues quiero que ustedes por favor piensen en lo que está hablando el hermano Carrillo, que no es cualquier cosa ser cristianos, es algo bien detallado, algo bien fino, algo que debe de ponerse mucha atención. Porque entonces significa que cuando nosotros nos reunimos, que es entrar al tabernáculo, traemos a Cristo como sacerdotes en nuestras manos, en todas esas características, con leyes. O sea que hay que disfrutar a Cristo aquí adentro, pero limitados. O sea, dicho en otras palabras, así simple, no de acuerdo a nuestro gusto, sino de acuerdo al gusto de, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros a veces somos descuidados y creemos que hacer las cosas aquí se puede, como caiga, ¿no ve que cómo se acostumbra uno? Yo me acuerdo cuando estaba joven que pasaban algunos hermanos y decían, hermano, tengo un canto, dice, si salió bien es para Dios y si salió mal es para ustedes. Imagínense, hermano, qué tremendo, qué conceptos los que tenemos a veces, cuando la realidad es que sea para Dios o sea para los hermanos, hay que hacerlo bien hecho, ¿verdad? Pero muchos con esas se curan. Dice, si salió bien es para Dios y salió mal es para ustedes, hermano. Muchas gracias. Entonces, no es fácil vivir a Cristo. Pero lo importante, lo que yo quiero que nosotros captemos, es que esas ofrendas que Dios pone en nuestras manos representan a Cristo, pero a nosotros experimentado. Allá eran literales. La foto es literal. Usted mira la foto del sacerdote con las manos llenas de ofrendas, eso allá era literal. Para nosotros no significa lo mismo, ¿verdad? Porque entonces nosotros tendríamos que entrar. Imagínense que solo la hermana Luz podría venir aquí bien gozosa porque trae su toro, ¿verdad? O solo Dani porque trae su gloria, ¿verdad? Pero quiero decirles que es tremendo porque cuando nosotros entramos aquí a la reunión debemos estar conscientes, bien conscientes de lo que traemos, porque resulta que la fotografía, la visión es, ¿traes becerro? ¿Traes harina y aceite? ¿Traes hojaldres? ¿Traes el macho cabrío de la mañana y el macho cabrío de la tarde? Porque todo eso, hermano, traes palominos si eres escaso en tu experiencia porque acabas de aceptar a Cristo. Eres pobre en tu ofrenda, pero tienes entrada. Trajiste tu ofrenda por el pecado, trajiste tu ofrenda por los pecados, que todas las ofrendas tienen detalles y características, significando que para cada cosa Cristo ha provisto. Él es rico. Cuando se habla de las riquezas de Cristo, hermano, es todo eso que está representado en las ofrendas, y esas riquezas son para ti. O sea que solo imagínate, no puedes entrar aquí si no reconoces, si no experimentas que Cristo es la ofrenda por tu pecado. Entonces, por eso dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Desde el momento, y esto es importante que todos los jóvenes lo entiendan. All you guys have to understand that when you come here, you cannot come with empty hands.
no puedes venir con manos vacías. Entonces, this is not a reunión cualquiera, ¿verdad? No es una reunión cualquiera, sino que es una reunión en la que todos nosotros, aún los jóvenes, they have to be reverent, tienen que entrar con reverencia a la reunión, y pensar en lo que estamos haciendo. Le doy gracias a Dios por muchos de ustedes, jóvenes, porque ustedes sí están captando lo que Dios quiere que capten, ¿verdad? Yo les digo, hermanos, cuando nosotros nos muramos, si el Señor todavía nos da más tiempo trabajando, cuando nos muramos, ustedes son los que tienen que seguir el trabajo de Dios. Y algunos de ustedes no van a esperar que se muera el hermano Carrillo, Dios los va a usar pastoreando a algunos, ¿verdad? Yo soy un pastor que todo el tiempo le echo ojo, yo digo, este va a ser pastor, este otro va a ser pastor, este pobre va a ser, mejor no digo. Pero la realidad es esa, que nosotros tenemos que experimentar las riquezas de Cristo. Para eso nos dan a nosotros toda la visión. Y si nosotros queremos entender bien la Biblia, solamente tenemos que tener la habilidad o la destreza de poder usar las figuras, porque todas las figuras solo enseñan el Nuevo Testamento. Si ustedes ven a Adán y Eva, Adán, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que representa a Cristo, pues Eva representa a la iglesia. Amén. Si ustedes ven, dice que hay un río que se divide en 4 brazos, pues es el Espíritu Santo, que en todos los 4 puntos cardinales está, y en determinado momento el agua es la palabra. Entonces el Espíritu, como la palabra, dice la palabra es la espada. Si ustedes siguen leyendo, van a encontrar que desde que Dios creó al hombre, lo creó para que comiera, ¿verdad? Porque muchos no saben, no se dan cuenta pues de esas visiones. Esas son visiones para entender el propósito. Desde que uno empieza a leer la Biblia no necesita ser erudito, ni teólogo, ni nada. Solo con empezar a leer que después lo que lo creó lo puso para que comiera. Entonces lo más importante para nosotros es comer. Por eso nos gusta comer. Pero ustedes saben que es figura, la comida literal es solo una sombra de la comida verdadera. A nosotros nos debe de gustar comer el árbol de vida. Pero noten pues que si desde el principio nos revelan que el propósito de Dios es comer, entonces ustedes van a entender toda la Biblia, porque al final lo que Dios quiere es que lo expresemos y lo representemos. Creced y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla. Entonces para Dios lo más importante es de que el hombre exprese su vida y lo represente. O sea que no solamente tiene que expresarlo, no solamente se tiene que ver la vida de Dios en nosotros, sino que nosotros somos los que tomamos el dominio, pero no sobre gente, sino el dominio sobre el mundo espiritual. Porque ese es el problema, de que muchos creen que Dios los levanta para enseñorearse de la gente. No, nosotros especialmente dice que nos enseñoreemos de los reptiles. Wow. Algunos hermanos, sí, mire, qué enseñoreamiento el de nosotros, ¿verdad? Que un chihuahua nos saca corriendo. Fíjese que los animales nosotros deberíamos de dominarlos, y un chihuahuita nos saca corriendo a nosotros si no tenemos cuidado, porque hay chihuahuitas corajudos. La hermana Meli tenía uno que no lo dejaba uno en paz, ¿verdad? Pero Dios a nosotros nos ha llamado para expresarlo y representarlo. Entonces Dios quiere que nosotros establezcamos su gobierno. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que entender todas las riquezas, todo lo que Cristo ha logrado, para que nosotros seamos una clonación de Cristo. En realidad ese es el mensaje de la Biblia, si lo queremos hacer simple. Nosotros lo que Dios está buscando es clonarnos, pero en Cristo, ¿verdad? No nos van a clonar en un chango, aunque a veces parecemos eso, ¿verdad? Más que Cristo, pero la realidad es que lo que Dios quiere es reproducirse.
Dicen los doctores, you are what you eat, usted es lo que usted come. Entonces desde el principio de la Biblia está ese mensaje. Y por eso fue que sacamos 11 cosas que Cristo tiene como riqueza para que nosotros disfrutemos. Y en el libro de Hebreos es donde, o sea que Hebreos es como que fuera una explicación de Levítico. Hebreos es un libro que sirve para entender Levítico, ¿verdad? Vimos que la primer riqueza que tiene Cristo es que Dios lo pone como creador, y a algunos se les cruzan los ojos cuando se les habla de Cristo como creador, porque entonces ahí tiene que ser Dios. Y la Biblia enseña a Cristo como creador y como sustentador de todas las cosas, porque dice que su palabra sustenta todas las cosas, y además de eso lo puso Dios como heredero. Entonces son cosas para disfrutar nosotros. Luego vimos la segunda riqueza, que es que el resplandor de la gloria de Dios estaba en él y su imagen misma. O sea que cuando alguien veía a Cristo caminando en esta tierra, era ver a Dios como hombre caminando en esta tierra. Vimos que Él destruyó al diablo, y hablamos detalladamente que Él destruyó al diablo, ¿verdad? Él le quitó las llaves del imperio de la muerte. O sea que gracias a Dios, desde que Cristo murió en la cruz, ya ningún cristiano se puede quedar detenido en la muerte. Ese es un beneficio pero grandísimo. Pero algunos están esperando hasta que llegue la fecha de la resurrección, cuando la Biblia lo invita a que ya puede vivir en resurrección. Nosotros ya podemos vivir en resurrección, y eso es lo que muchos no entendían, que Cristo vivió aquí en resurrección. Por eso Él podía decir, yo soy la resurrección, porque la resurrección no es un evento, la resurrección es una persona. Por eso Él decía, yo soy la resurrección. Ahora, exactamente, si nosotros vivimos a Cristo, ¿estamos en qué? Entonces lo demás es una consecuencia. Y ese era el deseo de Pablo, era que Cristo, que el poder de la resurrección se formara en él totalmente, porque hay una manera que tiene que desarrollarse en nosotros el poder de la resurrección, a tal grado que nos tiene totalmente posesionados. O sea, la resurrección tiene que ser una realidad en nosotros. No vayan a creer que es un evento, es una persona. Ahora, claro que lo ponen como manifestación, es un evento, porque se ha de manifestar un día que los cristianos resuciten, así como se manifestó la resurrección del Señor. Pero es más profundo que usted vea las cosas desde su raíz, que la resurrección es una persona. Es mucho mejor decir que la resurrección es una persona que un evento, porque entonces nosotros vamos a estar llenos de conocimiento del evento que va a suceder allá por el año tal, ¿verdad? En cambio, ahorita ya el Señor, Él nos muestra que Él vivía en resurrección, y que el apóstol Pablo también vivió en resurrección aquí, y muchos de los apóstoles vivieron en resurrección aquí, gracias a Dios. Entonces vemos que Él no solamente destruyó la muerte, sino que también el último mensaje que di respecto a estos 11 puntos, hablamos de que Él es el apóstol y sumo sacerdote, y vimos, de acuerdo al contexto, cómo se aplica a Cristo a nosotros como apóstol y sumo sacerdote, porque cada cosa que Dios le dio a Él, cada riqueza que le dio a Él, es para que nosotros la disfrutemos. Amén. Si quisiéramos entrar al 5, Él es precursor. Como quiero cerrar ya, porque si no van a decir, porque estás que te vas y no te has ido, quiero cerrar ya el Levítico del 1 al 10, y por eso lo voy a hacer así rápido. Vamos a ir a Hebreos 6:20 para que veamos que Él es el precursor. Él es el precursor. Ahora, debemos de entender lo que significa un precursor. Dice, porque la Biblia lo menciona. Mire, a veces leemos la Biblia y decimos, bueno, pero ¿qué quiere decir que Él es precursor? Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Precursor.
Ahí ustedes tienen el diccionario en su teléfono, póngalo, ¿qué quiere decir precursor? Y entonces vamos a entender la Biblia, ¿verdad? Porque usted tiene que disfrutar a Cristo como su precursor. Cuando venga aquí, piense, yo sé que no se le va a quedar todo lo que la Biblia le enseña, pero por lo menos acuérdese de algunas cosas para que cuando esté aquí adentro sepa disfrutar sus beneficios. Usted está disfrutando lo que Cristo ha logrado por usted, o sea que Cristo lo logró para que usted lo experimente. ¿Cuántos me dicen amén? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ya lo encontró alguien precursor? Que precede. Ahora, ¿qué quiere decir preceder? Introduce, va adelante. Amén. Quiere decir que allí en ese versículo Dios nos está diciendo que Él es sumo sacerdote, porque nosotros ¿qué somos? Sacerdotes. Ahora, el sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes. Por eso Cristo, mire cómo es. Cristo usted le puede dar todo, lo tiene Él. Él es Rey de reyes. Él es Señor de señores. Él es sacerdote de sacerdotes. Eso quiere decir sumo. Él es el príncipe de los pastores, quiere decir pastor de pastores, porque Él es el príncipe, es el principal pastor. Amén. El número 1. Amén. Entonces notemos pues que aquí nosotros podríamos hablar de algo tan tremendo, porque si nosotros somos sacerdotes y Él es el precursor y es según el orden de Melquisedec, porque nosotros no podemos ser sacerdotes según el orden de Aarón, porque no somos familiares de Aarón. Tampoco podemos ser sacerdotes según el orden de Levi, porque no somos levitas. Entonces nuestro sacerdocio Él lo avala conforme al sacerdocio de Él. Y un día mandó a uno, allá se le apareció a Abraham, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan que a Abraham le capturaron a su sobrino, a Lot? Y cuando él supo que su sobrino había caído cautivo, ¿qué hizo? Armó a sus siervos, 318, y esos no eran soldados, pero como espiritualmente los cristianos, aunque no sean soldados de milicia, son de malicia, dijo otro, no, pero somos soldados a los ojos de Dios, y como la realidad es que el ejército de Dios, muchos no saben cómo es que opera, porque Dios no nos pone a cargarnos de bombas y dinamitas. No, Él dice, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, y al grado de que el Señor, los siervos de Él, imagínense, agarren palos, les dijo, y agarren instrumentos de ahí de labranza y todo, y vayan y ataquen a eso, y tenían carros, esos eran carros de hierro, y los acabaron, hermano. Entonces quiere decir que en realidad no es la fuerza de un ejército la que Dios usa para vencer a otro ejército, sino el poder de Él. Cuando el Señor quiere matar a 10,000, olvídense, con un gusanito los pica a todos y les echa un veneno especial, y todos, Ishkamik, dicen allá en Guatemala. Entonces, hermano, Él es el precursor, pero pensemos un poquito, porque nuestro llamado es celestial. Melquisedec, cuando le apareció a Abraham, dice la Biblia que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec dice que era un varón sin padre, sin madre, y no sabían de dónde, ni sabían su origen ni nada, mostrándonos que nuestro sacerdocio es celestial. Ese hombre fue enviado de Dios celestialmente para recibir de Abraham el regalo, la ofrenda,
Así que nosotros podemos ver que como precursor, nosotros tenemos un privilegio grande. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora piensen en el sacerdocio de ustedes, pues, porque eso no es simple decir que somos sacerdotes, hermanos, porque si es eterno nuestro sacerdocio, ahora imagínense, piensen por un ratito dónde estaban ustedes antes de venir aquí. Piensen, porque la Biblia declara que estábamos con el Padre. O sea que, es más, nos dice que ninguno de nosotros, si no fue enseñado del Padre, puede venir a esto. Allá, antes de que tú vinieras a la tierra, te tenían que tener ocupado, porque dice que te estaba enseñando el Padre. Y luego Job te declara, dice, sí es cierto, dice, somos de ayer y no sabemos nada de ayer. Porque el Señor así en su plan nos puso, ¿verdad? Dice, mándenlos a la tierra estos, porque estos son sacerdotes. Pero el problema de muchos es que pierden su identidad, y es lo que le pasa al hijo pródigo. El hijo pródigo allá, y esa es la ilustración más correcta para entender nuestra venida a la tierra, pidió su herencia. Dijo, dame mi herencia, y se la dieron. Y se fue lejos, a una ciudad lejos, porque estamos lejos, hermano. Y hasta que hubo malgastado todo, se le prendió el foco, porque cuando estaba dándole de comer a los chanchos, dándole de comer a los marranitos, a los cerditos, dijo, ¿qué hago yo aquí? Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí si yo tengo un padre tan rico? No, dice, no, me levantaré, dice. Es más, le voy a decir a mi padre que no soy digno de ser llamado su hijo, que me reciba de vuelta como a uno de sus jornaleros. Por eso es que el que se convierte a Cristo, lo primero que quiere hacer en la iglesia es trabajar. Pero Dios no te está llamando para trabajar. Él te mete de vuelta a la casa, el padre del hijo pródigo, para que disfrutes. Te va a hacer una fiesta. Esto es fiesta, hermano. Esto es fiesta. Mira, Dios te sacó del pecado de borracho, drogadicto, ladrón, mentiroso, de todo. ¿Para qué? Para que aquí te goces. Para que aquí te goces. Entonces, veamos pues que Él está haciendo todo el proceso para que nosotros funcionemos como sacerdotes, porque el sacerdocio, de acuerdo a esto, es eterno, hermano. De acuerdo a esto es eterno. El sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque usted, cuando le pregunten es, usted, hermano, ¿de qué clase de sacerdote es? No me va a decir que es sacerdote de la Iglesia Católica. Sacerdote según el orden. Sí, porque a usted le van a preguntar, hermano, ¿quién te ordenó de sacerdote? Inclusive esa clase de sacerdotes que hay ahí popularmente nos dice, ¿y a ellos quién los ordenó? ¿Verdad? Si así dicen, dice, deberían de ser como nosotros, dice. Nosotros vamos 15 años al seminario, dice, y somos licenciados. Sí, me acuerdo yo cuando estaba como estos muchachos ahí en la colonia donde yo vivía, ahí estaba un cura que era bien amigo de toda la gente y hasta de los muchachos. Y me acuerdo que cuando se estaba tomando su cervecita, dice, no me digan padre, díganme licenciado. Y así tenían que decirle, licenciado, licenciado. Pero nosotros no somos el sacerdote según ningún orden terrenal. Nosotros somos sacerdotes según un orden celestial, heavenly, a heavenly call. Our call is from heaven. Somos llamados por Dios entonces tú tienes que disfrutar eso. Cuando yo te hablo de Cristo como tu precursor, estamos hablando de que para que Él lograra eso, Él tuvo que morir y resucitar, por supuesto, pero su muerte te hace a ti sacerdote. Entonces, ¿cómo vas a entrar a esta reunión tan descuidadamente? De veras, hermano, mire, por años yo siempre he predicado, hermanos, no
le damos el valor a las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros, hermanos, somos tan descuidados, no le damos valor. Yo no sé por qué somos así, hermano. Nosotros no le damos el valor correcto a lo de Dios. No sabemos valorar, hermano. Mire, tenemos el problema que no sabemos valorar. Y si no sabemos valorar a Dios, mucho menos vamos a valorar a los hermanos. Ya me va a entrar ahorita la cólera. No. De verdad, si nosotros no sabemos valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermano, ¿cómo vamos a valorar a los hermanos? Si el Señor nos da todo eso con una sencilla y simple razón, que nosotros sepamos valorar. Entonces, cuando usted entra a la reunión, recuérdese, piense siempre, Él es mi precursor, soy sacerdote, soy sacerdote, soy sacerdote. Pero muchos de nosotros no nos aferramos a las cosas que Dios nos ha dado. Me acuerdo que les he contado la anécdota del lorito, y en una anécdota que lo hace a uno verdaderamente tomar posesión de lo que uno es. Ese lorito era muy hablador y el dueño dijo: este loro me cansa, y lo quitó de la ruedita donde lo tenía y lo metió a la refrigeradora. Pero se le olvidó, hermanos, que lo metió en la refri. Después de 2 horas, hermano, ¡y mi loro! Dijo, porque lo voy a castigar un ratito. Pero cuando abrió la puerta del refrigerador, estaba el lorito: no me debo congelar, no me debo congelar, no me debo congelar. Aferrémonos, soy sacerdote, soy sacerdote. ¿Por qué cree usted que Dios quiere que uno cante? Pero dice que cante su propio salmo, ¿verdad? Porque a veces cantamos los salmos de otros hermanos, ellos han hecho salmos bonitos, y gloria a Dios, porque también podemos cantar las experiencias de otros. Pero ¿qué de tu salmo? Tu salmo, tienes que hacer tú un salmo en donde tú reconozcas. ¿Por qué no haces un salmo donde digas que tú eres un sacerdote según el orden de Melquisedec? Yo no he oído cantos de esos, pero podríamos oír cantos de verdad, que soy sacerdote según el orden de Melquisedec. Te aseguro que si te vienes de Victorville manejando en esa bajada, ahí todos corren a 80. No vayas a correr a 80, 75 y al lado derecho para que todos te pasen. Pero si desde que sales de allá, de tu casa de Victorville, te vienes diciendo: soy sacerdote con llamado celestial, soy sacerdote con llamado celestial, soy sacerdote con llamado, te vas a tardar 35 minutos para llegar aquí. ¿Qué vas a venir pensando? Que eres sacerdote con llamado celestial. Es más, cuando te saluden: Dios le bendiga, no, soy sacerdote con llamado celestial, y el otro se va a decir: y este que ya se enloqueció. Pero esa es la locura, esa es la locura del evangelio. No dice: y diga el pobre. ¿Estás pasando por problemas económicos? Y diga el pobre. ¿Estás pasando por pobreza espiritual? Porque muchos hermanos, por eso es que están como están, hermano, porque no entienden lo que son y por eso no confiesan lo que son. Yo siempre confieso lo que soy. Yo le digo: Señor, gracias, porque para ti soy esto, aunque para el diablo soy esto y esto, pero para ti soy esto y esto y esto. Para ti soy esto y esto. Tú eres mi precursor. 7:22, punto número 6. Y hasta donde llegue hoy cerramos ya, y ahí después me preguntan los demás puntos, pero ya vamos por el número 6. Es Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mira, hoy día, como está de moda, hay tantas opiniones acerca de la Biblia, hermano, pero es que a granel, o sea que hay pero infinidad de opiniones, y por eso te pueden confundir. ¿Sí? Te van a decir que tienes que ser mesiánico y que tienes que saber hablar hebreo, no griego, no que hebreo. Y tú le puedes decir: si a puras penas hablo español, hermano, que voy a andar a aprender a hablar hebreo. Pero muchos ahora te quieren volver mesiánico, otro grupo te quiere volver sabático, otro grupo te quiere volver pentecostal, otro grupo te quiere volver bautista, otro grupo te quiere... porque ese es el gozo de todos, ganar gente para su grupo.
Pero aquí no estamos para ganar gente para nuestro grupo, hermano. Aquí estamos para ganar gente para el reino de Cristo. ¿Sí? Amén. Sí, nosotros, gracias a Dios, que no promovemos el crecimiento efervescente, porque podríamos crecer como hongo, pero más nos gusta predicar la palabra, para que si crecemos, crecemos por la palabra, porque el producto de la palabra, hermano, es sólido, pero el producto de la emoción, mire, yo he conocido, ya os lo he dicho antes, así dicen voy a hablar como apóstol. No soy apóstol, soy el hermano Carrillo. Muchos han oído, aquí alrededor de nosotros, aquí han habido iglesias de 700 hermanos, de 1000 hermanos, 500 hermanos. ¿Y dónde está? Ninguna existe. Ninguna. No existen. Porque son crecimientos efervescentes. Por eso a mí no me llama tanto la atención una mega iglesia. Porque cuando hay problemas en esa mega iglesia, se dividen todos. En cambio, en las iglesias chiquitas, aunque hayan problemas, ahí estamos siempre peleando la buena batalla. Mi hermano Carrillo, mire, me pegó. Venga usted, ¿por qué le pega a este? y entre los dos le damos. La realidad es que la vida de la iglesia uno tiene que conocerse. Las iglesias donde uno se conoce son las iglesias que más sólidas se desarrollan. Y si tenemos que abrir 10, abrimos 10 congregaciones, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener un tonel lleno que tener 10 botellas, ¿verdad? Pero muchos llenan el tonel y las botellas desaparecen. Y lo más importante es que en todas las ciudades hayan muchos hogares predicando la Biblia. En donde tú estás, donde tú vives, ahí que sea un hogar para que se predique la Biblia. Eso es lo más importante. Entonces, Él es fiador de un mejor pacto. Ahora ya no solo vas a decir, mi llamado es celestial, mi llamado es según el orden de Melquisedec. Tengo un fiador que firmó un mejor pacto. Ya, yo no vivo bajo la ley, no. Lo van a desafiar a usted porque lo van a confundir. Entonces quiere decir que si eres cristiano no tienes que guardar la ley. Pues como dice la chilinita, pues fíjate que no. A nosotros no nos manda Dios a guardar la ley, ¿para qué? Es más, ni siquiera el Nuevo Testamento te manda a guardar. Te dice que vivas a Cristo. Que vivas a Cristo. Si tú vives a Cristo y el sábado hay un enfermo y la ley dice que no hay que trabajar, hay que sanarlo. Si vives a Cristo, porque lo hizo. Si vives a Cristo y te traen a un pecador para que lo mates, ¿qué vas a hacer? Perdonarlo. Si vives a Cristo. Pero si vives la ley, lo condenas. Pecador, merece. No, hasta ya quieres hasta sacar tu botellita de azufre y echarle azufre. ¿Por qué? Porque tú no conoces cómo es Dios. Dios es perdonador. Dios nos perdona a todos. Pues así tenemos que ser nosotros, perdonadores. Pero eso solo lo logra uno cuando está madurando. Si uno no madura, hermano, uno no perdona. Y hay unos que están verdes y otros están podridos. Dije maduros, porque se necesita gente madura en la vida de la iglesia. Entonces Él es fiador de un mejor pacto. No te engañen, hermano, no te engañen. Hermano, ves que mire, a mí me da tristeza cuando después de 10 años un hermano está en la iglesia cristiana, que como dijo mi hermano Chava, es cristocéntrica la iglesia y es bibliocéntrica, y de repente me dice, fíjese hermano que me volví testigo. ¿De Cristo? Le digo, no, de Jehová. No, le dije, si fueras testigo de Cristo está bueno, pero de Jehová vas para atrás, porque Jehová se volvió Cristo. Amén. Entonces, si no, de repente viene alguien ahí que, hermano, dice, fíjese que
ya me descubrí que hay que guardar el sábado. ¿Cuándo lo descubriste? Le digo. Dale. No, hombre, yo lo guardo desde que me convertí, le digo. No, hermano, si usted no nos reunimos el domingo. Ah, porque es el día que el patrón nos da permiso para no ir a trabajar, le digo. Pero guardar el sábado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no es guardar un día literal, le digo. En el Nuevo Testamento, guardar el sábado es vivir a Cristo. Todos los días hay que vivir a Cristo, le digo. Así que hay que guardar el sábado todos los días. Nuestro reposo, nuestro descanso. Aleluya. Ten cuidado, no te vayan a volver. No, si uno se espanta, hermanos, de después de 20 años en la iglesia, hermano, fíjate que me circuncidé. Ay, Dios mío, Señor Jesús. Y mire, le da risa, pero yo los he visto, hermano, yo los he tenido que hablarle y decirle, hermano, ¿qué pasa contigo? Vas para atrás, ¿qué estás haciendo? Te hubieras circuncidado cuando eras chiquito, le digo, pero por higiene, no por religión. Bueno, la cosa es que yo lo acabo de descubrir. Bueno, pobrecito. 7, 25 y 26 nos repite que Él es sumo sacerdote, pero miren para qué dice que es sumo sacerdote. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Otro beneficio, hermano. Pero ahí se acuerdan que el vivir a Cristo es hacer lo que Él hace. Miren qué hace Cristo todos los días. ¿Qué hace? Intercede, intercede, intercede. ¿Saben cómo es Dios, hermano? Es como un papá. Dios es como un papá. Mire, si un papá tiene hijos mal portados, el papá no los está condenando, sino que se siente triste. Si yo quisiera que mis hijos fueran buenos. Pero ¿qué está esperando el papá? Que un día venga el hijo y le diga, papá, cambié de vida. ¿Sí o no? Pues eso es lo que Dios espera de nosotros. Él nos mira y dice, este pobre le ha costado, no progresa, pero de repente Él ve que cambiamos y dice, eso era lo que estaba esperando. Entonces Dios no está desesperado por ti. Tú tienes problemas, tienes áreas que no has entregado a Dios todavía. Él está intercediendo por ti. Amén. Y de repente un día de estos vas a ser victorioso y va a decir Él, yo te di la victoria. Pero yo tenía que pasarte por el valle, tenía que probarte. No es que de repente viene, yo he conocido, mire, por ejemplo, Montes me dijo a mí una vez, ore por mí, pastor, recién convertido, ore por mí, pastor, porque yo creo que todo lo voy a poder dejar menos el cigarro. La hermana Ilma, lo mismo, pastor, ¿y puedo ser cristiana fumando? Le digo, fuma todo lo que quieras. ¿De verdad puedo estar en la iglesia y fumar? Sí, no la voy a correr por fumar. Entonces, ¿cómo va a tratar Dios con ella? Pero muchos no entienden eso. Muchos no entienden que cuando uno viene a la iglesia es para ir progresando poco a poco y ser sano poco a poco, ¿verdad? Si Dios te lo quiere quitar, claro que también te lo puede quitar de una vez. ¿Qué me dijo él una vez? Pastor, no más fumar, se me quitó, pastor. Pues ahora fumas, le dijo, y nos vamos a echar un cigarro los dos. No, pastor, dijo, ya no. Gloria a Dios. Una santa cena, dice, y lo liberó Dios del cigarro. O sea que cuando uno es tratado por Dios, Dios lo va ayudando. Y lo lindo es cuando uno está rodeado de hermanos genuinos. Porque los hermanos genuinos nos protegen, hermano. Un hermano genuino lo protege a uno, en vez de condenarlo y andarle diciendo a todos los demás lo que uno es. Los hermanos genuinos son preciosos. Uno dice, gracias, Señor, por esto. Gracias. ¿Sí? Gloria a Dios. Otro punto, y ya estoy casi. Entonces Él dice que intercede por nosotros.
el 26, ¿ah? Sí, el punto 7, que Él es el sacerdote que intercede por nosotros, y el 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Fíjese, hermano, qué lindo, porque solo cuando vivimos a Cristo nosotros le convenimos a los hermanos. Si yo vivo a Cristo, te conviene ser mi amigo, pero si yo no vivo a Cristo, no te conviene ser mi amigo. ¿Por qué? Porque santo, inocente, sin mancha, solo hasta que uno no anda haciendo lo que otra persona hace, puede perdonar. Es al revés de nuestro pensamiento, pues, porque nosotros creemos que si alguien hace mal, nosotros condenarlo, aunque a la bajita la mano, dice el hermano Alba, nosotros hacemos lo mismo. Porque regularmente el que nos perdona es porque no hace lo que nosotros hacemos. Pero el que no nos perdona es el que hace lo que nosotros hacemos. Es una clave. Para perdonar a los demás hay que ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, porque sólo así puedes dar un perdón genuino. ¿Verdad? Qué lindo, ¿verdad? Que vivir a Cristo nos eleva a la posición de ser perdonadores, pero no perdonamos comprometidos, porque cuando yo perdono a un hermano porque yo hago lo mismo, entonces estoy comprometido, pero cuando yo perdono a un hermano porque yo no lo hago, estoy viviendo a Cristo. Alabado sea Dios. Amén. Número 8, sí, 8, ¿verdad? El 8 es nuestro ministro celestial. El sumo sacerdote era el 7, sí, el 7, el sumo sacerdote. Te los voy a repetir para que corrijas los números. El número 1, el creador. El número 2, el resplandor de la gloria. El número 3, destruyó al diablo. El número 4, apóstol y sumo sacerdote. El número 5, precursor. El número 6, fiador de un mejor pacto. El número 7, el sumo sacerdote. Y el 8, con ese termino, 8, capítulo 8, versículo 1 y 2, Él es nuestro ministro celestial, nuestro ministro celestial. Ahora bien, dice, el punto principal, aquí como que resumiera los 7 primeros puntos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ustedes saben que versículos como este, por ejemplo, los grupos que estudian la Biblia como los testigos de Jehová, los testigos de Jehová dice que uno debe de entender que el Padre es aparte del Hijo, porque dice que allí Él se sentó al lado derecho, dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Entonces, recuérdense siempre que los cristianos no enseñamos doctrina con un versículo, sino que para explicar bien las cosas tenemos que ver ese versículo a la luz de todos los versículos que nos enseñan cómo es Cristo, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo, Él es el Hijo, pero Él y el Padre son uno. Ahora, Él dice que el que venza de nosotros se sentará en su trono, pero recuérdense que Dios siempre habla en una forma corporativa. Si Cristo nos dice que nosotros resucitamos juntamente con Él, está hablando de algo corporativo. Dice que en la resurrección de Cristo todos nosotros resucitamos con Él. En la muerte de Cristo todos nosotros nos morimos con Él. Es más, el apóstol dice que ahorita que Él está sentado, estamos ahí sentados con Él. El asunto es espiritual. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Donde está sentado Cristo, ahí está sentado el Padre y el Hijo.
y la realidad de ellos, que es el Espíritu Santo. Pero resulta que ahora nosotros fuimos agregados a Él. Ahora, si Cristo está sentado ahí, nosotros estamos en los lugares celestiales, sentados junto con el Padre y el Hijo. Somos uno. No son 3 tronos, ni 4 tronos, ni que esto aquí, ni esto allá. Tenemos que entender entonces que Él es nuestro ministro celestial. Versículo 2. Ministro del santuario. Recojan ese niño, por favor. Solo se bajó a ver si la alfombra está limpia. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este es otro rollo, hermanos. Porque resulta que el Señor Jesucristo ministra en algo que no es de esta tierra. Y lo que nos debe sorprender es que ahí en ese santuario presentó su sangre. Imagínese usted, vea, tenga la visión. No puede usted imaginarse a la derecha, ni a la izquierda, ni al sur, ni al norte, porque lo espiritual, usted dice, ¿dónde estará eso? Pero la Biblia revela que hay cielos, cielos y cielos de los cielos. Y dice que Dios está en los cielos de los cielos. O sea que está pero lejísimos de acá, lejísimos. Y que ahí hay un santuario celestial. Hollywood a veces tiene más creatividad que nosotros. Hollywood hace ciudades en el cielo, ¿sí o no? Nos presenta películas con ciudades celestiales y todo. Pues usted también puede ser un director de películas de Hollywood. Imagínese cómo será, pero dice que hay un santuario celestial. Y si se lo quiere imaginar bien, piense, porque el tabernáculo y el templo están hechos conforme Dios le dijo a los que lo hicieran. Dijo, así como es en el cielo, va a ser en la tierra. Algunos hasta dicen que todo lo que está aquí en la tierra, todo está repetido en el cielo. Todo, que aquí solo es una copia de lo que está en el mundo espiritual, lo cual yo creo con todo mi corazón que es cierto. Es cierto porque dice que al siervo de Eliseo le abrieron sus ojos y vio los carros en la vida del Espíritu, ¿verdad? Si a nosotros nos abrieran los ojos, decía un hermano, ahorita aquí estamos sentados y nos asustaríamos porque estamos sentados en medio de un freeway de la otra creación. Y aquí están pasando los trailers de ellos. Si te abrieran los ojos. El asunto es que las creaciones de Dios no se interfieren la una con la otra. O sea que Dios, yo lo creo con todo mi corazón, que Él trabaja en 7, tiene sus 7 creaciones. El arco iris tiene 7 colores y dice que nosotros somos el rojo. ¿Dónde estará el azul? ¿Dónde estará el verde? ¿Dónde estará el amarillo? Pero no se asuste si le abren sus ojos, pero usted podría ver los carros de fuego, gente a caballo. Es más, dice que al abrirle los ojos son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros, porque de los ángeles solo por cada 3 hay 1 caído y otros 2 a favor de nosotros. Dice que solo la tercera parte de los ángeles cayó. Hay 66 ángeles a favor de nosotros contra 33. Aleluya. Entonces estamos bien protegidos. Quedamos entonces allí con ese punto número 8, pero vamos a dar por concluido Levítico del 1 al 10. Solo me faltaron 3. El que entró en el lugar santísimo en los cielos y obtuvo eterna redención. 10, que se presentó delante del Padre Celestial. Y 11, reemplazó todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, si Dios quiere, vamos en la próxima oportunidad, y solo vamos a leer unos 2 o 3 versículos de lo que sigue para que tengamos la idea de que después del sacerdocio, después de las ofrendas y el sacerdocio, veamos de qué nos habla. Vamos a poner el capítulo 11 de Levítico. Capítulo 11, si nos lo ponen ahí, solo para tomar una idea cómo va el orden y cuáles son las prioridades de Dios. Por favor,
Escuchen bien, ¿cuáles son las prioridades de Dios en la secuencia del libro de Levítico? Para que entendamos, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, fíjese, estos son los animales que comeréis. Entonces, ¿de qué nos va a hablar ahora? Después de las ofrendas y el sacerdocio, ¿qué nos va a hablar Dios? ¿Qué hay que comer? Miren el orden, pues. Así que a Dios le interesa primero que entendamos lo que es Cristo como las ofrendas para estar aquí en la iglesia. Luego nos revela que somos sacerdotes aquí dentro de la iglesia y nos da un montón de riquezas para disfrutar como sacerdotes. Y ahora dice, les voy a enseñar a comer. Y no somos vegetarianos, ¿eh? Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Ahora tenemos que aprender espiritualmente qué significa comer animal. Tenemos que aprender lo que significa para Dios comer animal. Acuérdense que a Pedro le dieron una visión para que comiera animal, ¿sí o no? O sea que es lo mismo, el antiguo y el nuevo es lo mismo. Bajó un lienzo, dice, ¿verdad?, lleno de animales, y le dijo, Pedro, mata y come. O sea que los animales no nos los podemos comer vivos. Yo miro ahí gente en la tele que agarra un alacrán vivo y se lo come así. No, no, hermano, por lo menos fríalo. Nosotros no podemos comer animales vivos. Todo animal que comemos tiene que estar muerto. Vamos a estudiar todo eso. ¿Se dan cuenta que hay tanto que aprender en la Biblia, hermano? Ahora usted Montes, ¿qué vas a decir?